Buenos días a todos. Es para mí un privilegio y un placer poder presentar al profesor Antonio Cabrales. Soy Penélope Hernández, profesora de esta facultad, del Departamento de Análisis Económico. Cuando uno tiene que presentar a alguien así, lo primero que hace es mirar su currículo. Puede pasarte dos cosas cuando haces eso. Una, entrar en una depresión profunda al ver... Él dice que no, pero cuando ves todo lo que ha hecho el profesor Cabrales. Y la otra es decir, esto es un referente. Desde luego para mí es el segundo, porque no pienso entrar en una depresión por esto, sino que sea para mí un impulso, para mí y para todos ustedes, que en cierta manera estamos siempre en fase de formación, porque esta es nuestra universidad, este es el objetivo de Cañada Blanc, que es la de conseguir nuevos retos y nuevas formas de aprender. Tendríamos que empezar con su formación. Pues bueno, nada más y nada menos, pues el señor Cabrales se va a San Diego a hacer su tesis con Sobel, una persona que a lo mejor ustedes no saben quién es, pero los que hemos trabajado en teoría de juegos y en información, en economía de la información, es el referente, como lo es el profesor Cabrales. Por decir algunas de las actividades de sus cargos o de dónde ha estado trabajando, por citar los tres últimos, bueno, pues ya sabemos que es profesor en la University College London, pero anteriormente ha sido catedrático de la Carlos III y anteriormente catedrático de la Pompeu Fabra, solamente para empezar. Si tuviésemos que decir en qué ha trabajado el profesor Cabrales, cuál es su tema de investigación, él el viernes se presentó, no lo digo yo, lo ha dicho él, como que él es experto en teoría de juegos. Bueno, entonces como eso fue como se presentó el viernes, pues permítame que utilice las mismas palabras que él. Él es experto en teoría de juegos. Y entonces aquí vamos a hablar de Big Data y hemos traído a un experto en teoría de juegos, a ver cómo hacemos esto para que case bien. Profesor Cabrales, si uno ve su currículum, ve que tiene muchos temas donde ha profundizado, donde ha trabajado de una manera muy seria. ¿Qué significa trabajar de una forma muy seria cuando eres un académico de este calibre? Pues hay formas de medirlo. Nosotros tenemos una que es viendo dónde ha publicado sus artículos. Si tuviésemos que pedir, muchos de las personas académicas que estamos aquí, dónde querríamos publicar, cuál sería nuestro sueño de publicación, pues probablemente encontraríamos que esas revistas internacionales de alto prestigio son las que tiene el profesor Cabrales dentro de su currículum, como por ejemplo pues, Journal of Political Economy, American Economic Review, Review of Economic Studies, Journal of Economic Theory, entre otras. Eso es el referente de decir que es bueno. Bueno, es una forma de medirlo. Hay otra forma que es leyéndolo, estudiándolo, intentándolo entender, qué tipo de preguntas él contesta en su proceso de investigación. Estas palabras que tiene el profesor Cabrales en el título, en cierta manera recogen en lo que ha trabajado. Pues hay cosas que le parece que le interesa mucho la educación. Tiene muchos temas en educación, tiene temas en redes, en economía de la información, etc. Les invito a que miren su currículum, a que lean sus títulos y aquel que les parezca más sexy, que les tiene muchos, de títulos me refiero, pues que lo lean con pasión porque son muy interesantes. Si tuviese que dar el extra del profesor Cabrales, es su gran implicación en la comunidad, su altruismo es reconocido por todos los que hemos tenido la suerte de colaborar o estar cerca de él. En todos los centros donde él ha estado, ha participado de forma activa en la formación en todos los niveles, tomando liderazgo en, por ejemplo, pues en la última, por decirlo, es el PhD Director de la University College of London, que el viernes también decía con orgullo que todos sus estudiantes pues habían obtenido éxito en el proceso. Eso es lo que diríamos de una persona donde para él es tan importante conseguir algo como que los demás que están con él consigan también.
Y cierro mi presentación con una frase que está en su página web, que yo creo que sintetiza. Es público, lo que estoy diciendo es público, me mira con cara rara, pero está ahí, que sintetiza bajo mi punto de vista lo que representa para mí el profesor Cabrales. Lo digo en castellano, la cita reza así: para estar seguro, la observación es superior a la teoría. Y uno debe saber, a veces, cómo inclinarse ante un hecho, por inexplicable, por paradójico que pueda parecernos. La teoría nos ayuda, pero tenemos que tener los ojos bien abiertos a todo lo que tenemos delante. Y con todo ello, ser valientes y asumir nuestra responsabilidad para contestar las preguntas que la sociedad nos pide. Con ustedes, Antonio Cabrales. Hola, pues muchas gracias por la invitación y por la inmerecida presentación. Vamos a hablar hoy de Misbehaving, que es el título de uno de los últimos libros de Dick Thaler, el último premio Nobel de Economía, que se dedica a la economía del comportamiento, yo diría del mal comportamiento, porque es el comportamiento que no esperaría uno con respecto a las teorías habituales en economía. Que además juega con Misbehaving, es una canción, digamos, de jazz de los años 30 y por tanto juega también con ese tema. Y más que hablar en general de la economía del comportamiento, me interesa ver cómo se aplica a varios ámbitos diversos para ver que es un tipo de teoría, es un tipo de práctica científica que tiene aplicaciones muy diversas, y como aquí hay gente muy joven que no sabemos muy bien a qué se van a dedicar, pues para que sepan en qué cosas se pueden aplicar. De hecho, recuerdo hablando en mi clase de organización industrial de tercer año, allí en Londres, siempre dedico un par de temas a economía del comportamiento aplicada a organización industrial, y no es la primera vez que un estudiante cuando acaba dice: ya sé a qué me quiero dedicar cuando termine el grado, quiero montar una consultoría sobre temas de comportamiento para organización industrial, para gestión. O sea que elegí esto porque sabía que iba a hablar delante de gente joven que tiene que hacer algo con su vida, y para dar una perspectiva de un tipo de cosas que se hacen, que se están haciendo y que se puede hacer bastante más. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De economía del comportamiento, como digo. Primero, cuándo es necesaria. El hecho de que la economía del comportamiento sea ahora muy útil no quiere decir que tengáis que tirar todos los libros que tenéis, mandarlos a la basura y meteros en una facultad de psicología. La economía sirve para cosas, pero también los avances sirven para algo, y estos son avances respecto a la economía. Entonces veremos cuándo es necesaria, cuándo no es necesaria, y luego ya pintaré unas pinceladas sobre intervenciones que he hecho utilizando economía del comportamiento en educación, en salud, en gestión de empresas, y unas breves conclusiones. Entonces, economía del comportamiento, la razón por la que al menos la profesora Hernández me invitó es porque le han dado el premio Nobel este año a Richard Thaler, y se lo han dado por la economía del comportamiento. Y dice, bueno, ¿por qué no se lo explicamos a los compañeros de la universidad? Y si queremos un resumen así muy breve de qué es la economía del comportamiento, es hasta ahora la economía se pensaba en los agentes económicos como computadoras, como seres perfectamente racionales, capaces de calcular todo. Tan es así que mis compañeros de teoría de juegos siempre me decían, cuando estábamos estudiando al principio teoría de juegos, que el ajedrez es el juego más aburrido del mundo, porque todo el mundo sabe que hay una solución, y si lo juegan ordenadores entre sí no tiene ningún misterio, porque van a saber hacer. Un ordenador con capacidad de conocimiento completa puede resolver una partida de ajedrez de manera inmediata. Pero no es así, y eso quiere decir que los humanos tenemos limitaciones en nuestro conocimiento. Y los humanos, además de computar, además de calcular y tomar decisiones, somos empatizadores. Nos interesa lo que piensan los demás. Aquí, dado que nuestros patrocinadores en parte es la facultad y en parte la Fundación Cañada Blanc, don Vicente Cañada Blanc es un ejemplo de esto. Es una persona que tenía éxito en su trabajo profesional, como exportador, como comerciante, pero
en un momento de su vida, como nos han contado, decide no solamente que todo aquello era para utilidad propia, y seguramente en ningún momento de su vida todo aquello era para utilidad propia, seguramente lo hacía porque tenía un interés en su trabajo, algo que típicamente no está muchas veces en los modelos de economía, tenía un interés en conseguir que su actividad se desplegara más allá de sus fronteras, y luego tuvo un interés en que los rendimientos económicos que eso había producido revirtieran en el resto de la sociedad. Todo esto no aparece o no aparecía en los modelos tradicionales de economía y es algo que la economía del comportamiento ha traído a casa de manera natural y ahora lo tenemos de manera también natural en nuestro idioma. Entonces, lo que voy a explicar hoy es cómo se utiliza esta ciencia, esta nueva ciencia, entre comillas, en la realidad. Y una de las cosas que voy a hacer es no enfocarme solamente en lo que serían casos de éxito de la aplicación de la economía del comportamiento, porque eso sería también otro sesgo conductual. Una cosa que uno podría pensar cuando se dedica a esto es, bueno, como ahora ya tenemos esta herramienta, vamos a aplicarla y siempre lo que hagamos va a salir bien. Eso también es un sesgo conductual. Es verdad que las cosas que salen en la prensa, lo que nos enteramos, son siempre los casos de éxito de cómo la economía conductual ha conseguido que los americanos ahorren más o ha conseguido mejorar algunos temas de salud, pero hay muchas cosas que hemos intentado que no fracasen. Esto es parte del proceso del conocimiento científico, es parte también de cómo funcionan las empresas. Entonces vamos a ver algunos de los casos de éxito y de no éxito. Típicamente los casos de no éxito son cosas que he hecho yo y casos de éxito es cosas que ha hecho otra gente, para poner un contrapunto a la geografía que me estaba haciendo el profesor Hernández, y sobre todo que tenemos que experimentar. La primera vez que intentemos algo no va a funcionar y seguramente cuando lo intentemos 25 veces a lo mejor ya funciona una cosa un poquito. Y entonces, cuando decíamos cuándo es necesaria la economía del comportamiento, pues no siempre. Hay algunas cosas que a pesar de la economía de la conducta son verdad. Hay otro premio Nobel de Economía que es el profesor Vernon Smith, que verificó que nuestra teoría de oferta y demanda en mercados competitivos funciona. Y lo hizo con un experimento que está aquí representado de manera muy sintética y que yo siempre desde que estaba en Barcelona ya hacíamos, la primera clase la dedicábamos a hacer este experimento, en el cual se reparten a los estudiantes, se reparten naipes, reparten cartas de jugar. Los naipes negros representan la disposición a pagar de un individuo. Si tú tienes una carta que pone un 10, quiere decir que estás dispuesto a pagar 10 por algo, que puede ser en este caso el precio para pintar tu casa. 9 es el individuo que tiene una tarjeta con 9, pues está dispuesto a pagar 9, y así hasta 2. Los individuos con las tarjetas rojas son los individuos que pueden pintar casas y el precio en la tarjeta, el número de la tarjeta es el coste que tiene de pintar esa casa. Pues uno tiene un 9, otro un 8, etcétera, etcétera. Las reglas del juego son muy sencillas. Cada uno tiene una carta que ve él y solo él, nadie más en el aula. Podría haberla hecho aquí, pero no teníamos tiempo suficiente para hacerlo, hubiera sido más divertido la próxima vez que venga. Y entonces tú tienes tu carta. Si eres un vendedor, solamente puedes realizar un trato por un precio mayor a tu número. Si tu número es un 4, puedes hacer un trato por un número mayor que 4. Si tienes un 3, un número mayor que 3, etc. Y un comprador, a su vez, solamente puede hacer un trato con el que esté enfrente. Vas buscando por ahí, preguntando. Solo puedes hacer un trato por un número inferior al que está en tu carta negra, ¿vale? Yo tengo mi carta aquí, nadie la ve, él tiene su carta ahí, nos ponemos a negociar. Bueno, eso, aunque los individuos que tienen las instrucciones no tienen ni idea, es un mercado con su oferta y su demanda, con su curva que sube y su curva que baja, y si tú pones a la gente a negociar, pues llegan a un precio, y el precio lo vas apuntando en una pizarrita y todo el mundo ve, si ha habido una transacción a 5, a 3, a 4, a 2, y siguen negociando entre ellos. Y les das 5 minutos, se acaba y este es el experimento. Pues lo que tenemos en la izquierda es simplemente lo que son las instrucciones, básicamente. Lo que tenemos en las derechas son los resultados que obtuvimos, esto seguramente es el año 2005-2006, en la Facultad de Económicas de la Universidad Carlos III, pero igualmente, si lo hubieran hecho aquí, habría salido lo mismo. Este experimento se ha replicado, esto sí que es Big Data, este experimento se ha replicado cientos de miles, quizá millones de veces en todo el mundo, y siempre sale lo mismo.
la predicción del mercado, básicamente la predicción del modelo de oferta y demanda, básicamente se realiza, con pequeñas variaciones arriba abajo, un poco de, sobre todo si la cuestión se repite. Con lo cual, algunas cosas que os enseñamos sí que son verdad, no todo es mentira, y en particular, si lo de la oferta y demanda ya no funciona, ya mejor apaga y vámonos, cerramos la facultad y nos dedicamos a otra cosa. Pero parece que sí funcionan algunas cosas. Hay otras cosas que no funcionan. Esto también es otra cosa que suelo hacer en clase, así que si vuestro profesor lo ha hecho, pues en fin, pero por si acaso no lo ha hecho, lo vamos a replicar aquí, este experimento. Y este sí que voy a intentar hacerlo aquí entre todos. Imaginaos que hay una empresa que vale entre 0 y 100 millones, y todos los valores son igualmente probables. Esta empresa A, si la compra B, vale un 50% más, ¿vale? Por tanto, parecería que ahí hay una transacción que es mutuamente beneficiosa para todo el mundo y que si sucede es algo que debería pasar. ¿Cuál es el truco? Que A, el vendedor, conoce el valor de la empresa y sin embargo B, el comprador, solo conoce la distribución de esos valores, ¿vale? Yo sé, como B, como potencial comprador, que la empresa vale entre 0 y 100 millones si la gestiona A, y si la gestiono yo, el valor que sea, si es 50 vale 75, si es 40 vale 60, ese es el... Entonces, el experimento, la idea que uno tiene que hacer, de hecho experimento porque es un experimento que se realiza, es usted como B tiene que ofrecer una cantidad A, ¿vale? Hacer una puja por esta empresa. Es como en un proceso de fusiones y adquisiciones, yo pujo algo, como digamos gestor de B, pujo por la empresa A. Y la empresa A, si lo que yo pujo está por encima del valor para ellos, o sea, si yo pujo 75 y valen 60 realmente, dicen, vale, te lo vendo, y si yo pujo 75 pero realmente vale 80, no te lo vendo. Estas son las instrucciones del experimento y esto es lo que se haría en el experimento. Vale, entonces, para darle más emoción a esto, usted no es el gestor de B, usted es el becario, el nuevo de la consultora que ha contratado B para hacer la puja, y su vida depende de ello, para darle así como más emoción. Si acierta, se queda en la empresa, si no acierta, se va a la puñetera calle, es lo que hay. Entonces, si con este grado de emoción, ¿cuánto pujaría usted si es el consultor de B por la empresa A? Empezamos desde abajo, así como si fuera una subasta. ¿Quién pujaría 0? Nadie. ¿Quién pujaría 10? Vamos a hacerlo un poco más rápido. 10. ¿Quién pujaría 20? 1. ¿Quién pujaría 30? ¿Quién pujaría 40? ¿Quién pujaría 50? Bueno, ya vamos mejorando. ¿Quién pujaría 60? Unos pocos. 70. 80. 90. 100. ¿Alguien pujaría 100? 110. ¿Alguien pujaría más de 100? Vale. Bueno, pues esto que me han dicho no es muy distinto de lo que hace la gente por ahí. Aproximadamente un 8% puja 0. Un 29% entre 1 y 50, un 26% entre 50 y 60, en fin, hay una distribución por ahí. ¿Vale? Bien. Punchline, no debería hacer lo mismo. Nadie debería pujar más de 0. Vamos a pensarlo un poquito. Piensen en una puja cualquiera, llámela X. Solo si el valor que usted puja es mayor que X, se lo venderán. El valor esperado bajo gestión de A es X medios. Por tanto, el valor esperado bajo gestión de B es 1,5, el 50% más, de X medios, por tanto 0,75X. Lo está pagando X. Por tanto, el valor neto es menos 0,25X. Si pujó más que 0, you are fired. Está despedido. ¿Vale? Como digo, esto es lo que uno debería hacer en pura racionalidad, pero no es lo que hace la gente. ¿Vale? Esto es un ejemplo claro de lo que se llama en teoría de subastas. Aquí hay muchos expertos en la audiencia.
la maldición del ganador. Es cuando uno puja en una subasta donde los objetos digamos, tienen una valoración correlacionada entre sí, es muy importante darse cuenta que si yo soy el que pujo más, soy el que tiene la valoración más alta, igual quiere decir que no estoy valorando muy bien el bien. Y este es un experimento que se realizó un poco para demostrar que efectivamente la maldición del ganador existe. Y yo leí mi primer libro de Dick Thaler hace muchos años, en los años 90, y esta era una de las paradojas. Dick Thaler tenía una sección en el Journal of Economic Perspectives, donde hablaba de anomalías y tal, entonces todos los números de la revista salía una paradoja, una anomalía. Esta es una de las paradojas, anomalías que hay. Por tanto, los humanos no somos, acabamos de demostrar aquí de manera fehaciente que los humanos no somos computadoras, somos empatizadoras, tenemos sesgos cognitivos y esos sesgos cognitivos son suficientemente importantes para que se intenten aprovechar en algunos entornos para mejorar, en su caso, o como verán, quizá para empeorar. Bien. Entonces, uno de los sesgos cognitivos más importantes es el que llaman de aversión a la pérdida. Los humanos no tratamos a las pérdidas y las ganancias respecto a la misma manera. Es un sesgo cognitivo porque a mí, cuál sea mi punto de partida, me debería dar igual respecto a si gano o si pierdo, pero no es así. Una pérdida respecto a lo que tengo se valora de manera mucho más terrible que una ganancia. Y un experimento que se hizo para mejorar, en este caso sí, para mejorar la educación, lo hicieron con profesores de Chicago Heights, profesores Roland Fryer, John List, en fin, una serie de investigadores. Y como todo tipo de experimentos tiene que haber un tratamiento, un grupo de tratamiento y un grupo de control. El grupo de tratamiento le propones una cosa, al grupo de control le propones otra. En este caso había había 5 totales, el control, y luego había 4 tratamientos distintos y querían ver cuál de ellos tenía efecto. Hay el grupo de tratamiento donde simplemente siguen cobrando como siempre los profesores sin más ni más. Luego hay el grupo que llamaban grupo de ganancia, que había 2 tipos de ganancia, ganancia individual y ganancia colectiva. En los 2 tipos, en un caso te pagaban solo a ti, en otro dependía de qué hacía el grupo. En ganancia individual, por ejemplo, te pagaban un bono a fin de año por mejora de percentil. Te decían una cantidad que dependía de cuánto han mejorado tus estudiantes respecto a estudiantes similares, de similares características socioeconómicas, en términos de percentil en la distribución. Si tus estudiantes, típicamente Chicago Heights es un barrio terrible, es donde creció Roland Fryer, pues a lo mejor están en el 10% del percentil. Si tú los subes al 20% del percentil te pagan algo, si tú los subes al 25% del percentil te pagan más, etc. Entonces, y esto podía ser individual, si tus alumnos nada más, o de grupo. Si tenemos un grupo de 6 o 7 profesores, si todo el grupo mejora un determinado percentil, se les paga algo, ¿vale? Pérdida es igual, excepto que a ti te dan $4.000 a principios de año. Esa es la única diferencia. Y luego miran cuánto ha mejorado tu grupo. Si al final del año han mejorado un determinado percentil, te toca que cobres 5.000, entonces a los 4.000 te añaden 1.000 más. Pero, y esto es lo crucial, si han mejorado lo suficiente y resulta que lo que te toca cobrar son 3.000 o 2.000, tienes que devolver esos 2.000 que ya tenías. Por tanto, lo que tú vas a ganar en principio es lo mismo en los 2 tratamientos. Lo único es que el marco mental en el que te colocan, abajo es un marco de pérdidas y el otro marco mental que te colocan es un marco de ganancias. Bueno, el resultado del experimento es que con respecto al grupo de control en el que no le hacen ningún cambio, solamente el marco mental de pérdida consigue mejoras. Y consigue mejoras bastante sustanciales. Aquí tengo, luego les dejaré en la facultad por si quieren repartir las transparencias, pero consigues mejoras en el grupo de ganancias de casi un 7% de percentil, que para tener grupos de estudiantes tan, digamos, perjudicados pues resulta bastante grande. De hecho, hay un poco más, es un poquito mayor la mejora para el tratamiento de pérdida en equipo que para el de individual, pero en los 2 es muy grande, mientras que en el ganancias prácticamente no hay ninguna mejora. Aquí las estrellitas, no sé ya los que habéis llegado a estudiar econometría, estrellitas quiere decir que eso es de verdad, que esa mejora es de verdad. Si no hay estrellitas, no es de verdad. Bueno, luego los profesores de econometría os contarán esto del p-hacking y que el 5% de significación quizá no vale mucho, pero bueno,
dentro de todo, estrellitas quiere decir que es de verdad, que ha habido mejora, no estrellitas, ya está. Cuantas más estrellitas, más robusta es la verdad. Bien, pues este es un primer ejemplo, ¿no? De cómo se puede utilizar la economía de la conducta para mejorar los rendimientos de los estudiantes. Bien, y este es uno que tuvo éxito. Uno que no tuvo éxito, este es uno que hice yo, bueno, con algunos coautores. Digamos, una regularidad conductual que se observa por ahí es que en determinados ámbitos, en muchos ámbitos de la vida, la gente tiene exceso de confianza respecto a su habilidad en hacer cosas. Ahí el ejemplo clásico que se cita siempre es el de un artículo de Svensson del 81, en el cual mostraba que el 93% de los conductores americanos creen que son mejores conductores que la mediana. Y es algo que, lógicamente, es una imposibilidad. Alguien tiene que estar equivocado ahí. Seguro que pueden pensar en muchas cosas de la vida donde la gente tiene exceso de confianza respecto a sus habilidades. Sin embargo, esto no es, y esto de exceso de confianza les hace pobres. Esto es estas grabaciones que hay en los palacios de Minoa, en Creta, de la gente saltando encima de un toro. O sea, esto es algo que viene de antiguo, no es algo que acabamos de descubrir los humanos, exceso de confianza. Ya había exceso. Típicamente son los varones los que tienen más exceso de confianza, además. Bueno, pero no en todo tenemos exceso de confianza. Fíjense por dónde. Una cosa que descubrimos, y esa es la parte más interesante para mí del experimento que hicimos con una serie de compañeros, Casal Asmand, Agor Iriberri, Manolo Bagüés, de hecho en la Universidad Carlos III, una cosa que descubrimos es que los estudiantes, al menos de la Carlos III, no tienen exceso de confianza respecto a su habilidad. Les preguntamos, antes de empezar el experimento, y de hecho a un grupo que no iba a tomar el experimento, les preguntábamos dónde creían que estaban en el percentil de la distribución de notas medias dentro de su cohorte. Si alguno de vosotros, de hecho les preguntamos algo más sencillo, en tu cohorte hay 350 estudiantes, del 1 al 350, donde 1 es el más alto, 350 el más bajo, ¿dónde crees que estás? ¿Vale? Y esta es la pregunta que les hacíamos. Y este gráfico de aquí tiene en el eje horizontal dónde están de verdad, porque como sabíamos quiénes son, sabíamos realmente dónde estaban, teníamos sus notas, podíamos calcularlo, y el gráfico, el eje vertical, es dónde están de verdad. ¿Vale? Bueno, pues esto de aquí es la recta de 45 grados, y por tanto, los que están por debajo piensan que su desempeño real es peor que el desempeño que ellos creen que tienen. Y los que están por encima son los que tienen exceso de confianza, los que quieren que su desempeño real es mejor del que realmente es. Y como se ve, realmente los estudiantes de la Carlos III se piensan que son peores de lo que son. De hecho, hay casos muy llamativos, como estos individuos de aquí están en el percentil 90, están en el 10% mejor de la distribución de notas medias, y nos dicen que se creen que están en el 30%. ¿Vale? No es el caso más común, pero hay muchos casos por aquí de gente que está en el 90% y se piensa que está en el 70%. Uno podría pensar que son ganas de en fin, no presumir, pero nos están diciendo a nosotros nada más, no se entera nadie más. Y tenemos alguna otra evidencia de que efectivamente esto es lo que piensan de verdad. Todos los años, cuando estábamos allí, al menos Manolo y yo, llamábamos a los 10 mejores estudiantes de la distribución, lo mismo en economía que en ADE, y les decíamos, estás entre los 10 mejores sobre 350, y digamos, sin lugar a dudas todos habrían, yo entre los 10 mejores no puede ser. Pero claro, uno tiene que tener en cuenta que las notas medias para los que están en los primeros en la distribución vienen a ser del orden del 8, 8,5, y los estudiantes llegan a la Carlos III con notas medias muy altas. Entonces, nuestra explicación es que típicamente lo que pasa es que son chicos que llegan con notas medias del bachillerato de 9,5, 10, muchos de ellos, de pronto llegan a la facultad y tienen notas medias de 7,5 y 8, entonces piensan, ¡jo, qué desastre, lo estoy haciendo fatal! Y no lo están haciendo fatal, es simplemente que en la universidad puntuamos muy mal, para mi gusto. Deberíamos darle más bola a los que realmente lo hacen bien. Pero bueno,
digamos, autocrítica aparte, esto da lugar a una falta de confianza que es llamativa. Entonces pensamos, bueno, vamos a ver si utilizamos esto para hacer un experimento, y el experimento que hicimos es, al grupo de tratamiento van a seguir como toda la vida, y al grupo de control, que típicamente eran grupos magistrales distintos y tal, para que no se mezclaran demasiado, les dábamos información sobre dónde estaban en la distribución. Pensamos, bueno, cuando les digamos lo guay que son relativamente a lo que piensan, se van a poner como una moto y van a tener un rendimiento brutal. Pues no, en fin, como decía, uno no siempre tiene éxito y, digamos, en resumen, lo que pasa aquí es que a corto plazo el rendimiento del grupo de tratamiento empeora en términos de nota media. De hecho, suspenden algún examen más, nota media. Lo único que mejoran, eso sí, es en satisfacción. Cuando las encuestas de satisfacción son mejores. Así que, dado que están aquí representantes de decanato y rectorado, ya saben, cuéntele a los chavales si quieren que mejoren el rendimiento, digamos, las encuestas, les informan de su distribución. A lo mejor las notas medias caen, pero en fin, eso también, como funciona el sistema de financiación español, tiene ventajas perversas, porque si los chicos suspenden, se matriculan otra vez, tienen que pagar más, o sea que para el rectorado tiene una ventaja muy perversa, en fin, no la voy a recomendar, pero es lo que hay. Entonces, como decía, hay cosas que funcionan y hay cosas que no, pues hay que seguir dándole, hay que seguir buscando formas de mejorar la vida de la gente. Vale, vamos a pasar a otro tema, porque tampoco quiero extenderme más de la cuenta. Economía del comportamiento en salud. El Reino Unido ha sido pionero en intervenciones de economía de la conducta, tienen lo que se llama el Behavioral Insights Team, el equipo ¿cómo traduciríamos insight? De logros o de averiguaciones de conducta, que estableció el primer gobierno conservador después de Blair, que se dieron cuenta que no tenía ni un duro porque empezaba la crisis, la cosa iba fatal, y dijeron, bueno, pues igual lo que tendríamos que hacer es inventar algo que cueste poco dinero y tenga resultados. Y la verdad, la necesidad aguza el ingenio, contrataron unos cuantos psicólogos y economistas, los metieron juntos en esta unidad, que ha tenido tanto éxito que ahora ya se ha privatizado y le han ganado dinero al gobierno, aparte de los resultados buenos que ha tenido, y siguen utilizándolos como consultores para cosas. Y gracias al éxito que ha tenido se han expandido y otros departamentos del gobierno pues han creado unidades de estas para hacer intervenciones de conducta. En particular, estas que voy a contar son del Servicio Nacional de Salud y de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Inglaterra, del Gobierno Regional de Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer? ¿Qué es el encargo que le dieron para esta intervención al Servicio Nacional de Salud? Es la siguiente: aproximadamente 1 de cada 10 citas del Servicio Nacional de Salud de especialistas no se hace porque la persona que tiene la cita no va. Y esto es un desastre porque se estima que el coste de tener al médico brazo sobre brazo para el Servicio Nacional de Salud es del orden de 225 millones de libras, que no es poco. Y entonces el encargo que le dio el Servicio Nacional de Salud a este servicio de intervenciones de conducta es reducir las citas perdidas sin gastar dinero, sin tener que volver a entrenar al staff y a los empleados, y sin penalizar a los pacientes. O sea, parecía Mission Impossible, pues aquí la tenéis. Pues lo consiguieron, tú. ¿Y qué es lo que hicieron? Hombre, en un sentido lo tenían fácil, porque el tratamiento, digamos, de control, el control era muy malo. Lo que hacían hasta entonces en el Servicio Nacional de Salud era enviar un SMS al teléfono móvil de los individuos que tenían una cita, en el que le decían: tiene usted una cita en el Hospital de St. Bart el 26 de septiembre a las 2:30, para cancelarla, llame al número que tiene usted en la carta que le enviamos por correo para obtener la cita. ¿Vale? Primera intervención, dice: hombre, no sea usted idiota, ponga el número de teléfono ahí para que la gente nada más tenga que pinchar y llame. Bueno, ya está.
pero se les ocurrió, bueno, quizá hay alguna otra cosa que funcione, vamos a apelar al sentimiento altruista de la gente, y dijeron que le esperamos en el Hospital de Sant Bar del 26 de septiembre, 9 de cada 10 personas van, llame si quiere volver a arreglar la cita. Esto, con respecto a simplemente poner el número de teléfono, no tuvo ningún efecto. Pero luego, en cambio, pusieron otra que era una intervención diciendo vamos a apelar a que los ingleses son un poco rascas y no les gusta que se gaste el dinero, en particular el público, y dijeron, estamos esperando en el Hospital de Sant Bart, el hecho de que no atienda le cuesta, esta visita perdida le cuesta al Servicio Nacional de Salud 160 libras. Por favor, si quiere volver a arreglar la cita, llame. Y esto tuvo un efecto significativo, o sea que respecto al 11,1 de visitas perdidas con el mensaje existente, se baja al 10% de visitas perdidas simplemente poniendo el número de teléfono, que ya les vale, pero de ahí, del 9,8 al 8,4, simplemente decirle a la gente, oiga, es que si no va usted, le cuesta 160 libras, apelaban a los sentimientos de altruismo, de cooperación de la gente con el bien público, que en este caso era el Servicio Nacional de Salud, y consiguieron algo. Por tanto, una intervención que es básicamente gratis, que cumplía los propósitos que se les pedían, que es no tener que entrenar a la gente, no tener que hacer nada raro, no penalizarles, no castigarles, disminuye las citas perdidas en un 24%. Con lo cual, aquí ya se ve algo que realmente funciona en sanidad y que, en fin, ya podríamos tomar nota. Otra intervención distinta, esta está en fase digamos, están haciéndola, todavía no se ha hecho, pero para dar otro ejemplo de una intervención en salud que se hace también desde el servicio, en este caso es del Servicio de Salud Pública británico, en inglés, se hace un ensayo paralelo donde intentan disminuir la prescripción innecesaria con dos tipos intentar actuar sobre los prescriptores y sobre los demandantes, sobre los pacientes. No está muy claro si el exceso de prescripción está debido a que los prescriptores son un poco vagos y para quitarse de encima al paciente dicen, es que mi hijo tose mucho y tal, venga, tome un poco de antibiótico y lléveselo a casa para dejarme en paz. Cuando saben perfectamente los médicos que el antibiótico no le va a quitar la tos al niño, pero bueno, si no le doy antibiótico me va a dar la lata y va a seguir, entonces venga, tome su antibiótico. Entonces una posibilidad es, vamos a intentar informar al médico de los costes que esto crea y de los problemas que crea. Y otra es informar a los pacientes de que no es necesaria tanta prescripción antibiótica y entonces hacen una intervención en la cual por un lado está el control y por otro lado tienen dos tipos de tratamientos, una solo enfocada en el paciente o la otra solo enfocada en el médico y otra en el médico y en el paciente. Entonces, al médico le explican que la mayor parte de esto se enfocan en aquellos médicos que, digamos, prescriben más. No está claro que sobreprescriban, pero que prescriben más. Y les informan de que están prescribiendo más antibióticos que el 80% de las consultas del Servicio Nacional de Salud en su área. Y le das unas cuantas instrucciones de conducta, y la firma el médico, digamos, el médico jefe de zona. Luego tienen para los pacientes tienen una serie de panfletos y tal, donde les explican el impacto que tiene el tener demasiada prescripción de antibióticos, que hay más enfermedades, que sea más difícil digamos, tratar en el futuro y bueno. Lo dejo aquí. Esto todavía no sabemos si funciona o no funciona, pero es algo que parece razonable basado en intervenciones anteriores y ese es el tipo de cosas que uno puede hacer y que si alguno de ustedes se dedica en el futuro a tener una consultora, digamos, conductual para temas de salud, pues este es el tipo de cosas que se pueden hacer. Bien, para la gestión de empresas, ¿cuánto? ¿5 minutillos más tengo? Economía de la conducta en la gestión. Una interesante, esto también es en este caso es de una empresa, hemos pasado de gestión privada, gestión pública a gestión privada. Esta es una empresa de reaseguros, Swiss Re, que es probablemente una de las más grandes empresas de reaseguros del mundo. Las empresas de reaseguros lo que hacen es
asegurar a empresas de seguros. Una empresa de seguros tiene un pool de riesgos, pero de vez en cuando con sus primas de riesgo no son capaces de cubrir los riesgos que realmente tenían previstos cubrir y utilizan a otras empresas de seguro para distribuir un poco más el riesgo. Entonces son empresas muy grandes que dan servicio a muchas otras empresas y Swiss Re ha descubierto que su negocio, y esto es una cosa de la que seguramente hablarán en la siguiente mesa, se está haciendo muy sencillo de replicar, se está comoditizando, como dicen con ese anglicismo terrible, pero que como no sé cómo decirlo bien en español o en valenciano, pues como se están comoditizando necesitan inventar cosas nuevas y cosas nuevas que pueden proveer son servicios de consultoría. Entonces los servicios de consultoría que hacen, uno de ellos es una intervención donde lo único que hicieron es cuando tienes que renovar el seguro. Ahí no hay renovaciones automáticas como aquí muchas veces los contratos de seguros tienes una renovación automática, si no dices nada se te renueva. Allí cada X tiempo, por obligación del regulador, que está muy bien, con la obligación del regulador cada X tiempo te tienes tú que tomar una acción definitiva respecto a renovar. Y hay mucha gente que no renueva. De hecho, esta compañía tiene un 9% de tasa de no renovación antes de la intervención y entonces le preguntaron a Swiss Re, que era uno de los clientes de Swiss Re, que quiero que mi pequeña compañía tenga unas tasas de renovación un poco mejores. Y dijeron, bueno, una intervención de conducta muy sencilla, les pusieron un post-it virtual, digamos, en la carta de renovación que tiene con colorines y que es así toda mona. Le añaden aquí un post-it virtual, una cosa también de colorines amarillo que dice, si usted quiere discutir los términos de la renovación, por favor llámenos al teléfono que le ponemos más abajo. Nada más que eso. Bueno, pues el porcentaje de gente que no renueva pasa del 9% sin el post-it al 6% con el post-it. ¿Okay? Solamente poner, digamos, un papelito amarillo diciendo, oiga, si usted quiere discutirlo, hable con nosotros y ya hablaremos. Y no es que llamaran, simplemente no llamaron y igualmente renovaron, porque alguien se había tomado la molestia de decirles, de prestarles un poco de atención. Vale, entonces ya el último, que este es otro que no funcionó, pero en fin, obviamente es uno que he hecho yo, con una serie de compañeros de la universidad en Dijon, Middlesex, en fin, bien. Una cosa que nos preguntábamos, no funcionó según cómo, luego les explico para quién funcionó. Una de las cosas que suelen hacer las empresas son cenas de negocios. Y, por ejemplo, las cenas de negocios son deducibles fiscalmente. Y lo mismo las autoridades fiscales británicas que las americanas dicen, bueno, son deducibles fiscalmente si sirve para algo relativo al negocio. Pero nadie se ha preocupado de mirar si realmente son... Las empresas lo piden, la exención, la hacienda británica americana se lo da y nadie se ha preocupado de mirar lo que yo sepa. No solamente eso, sino que en el Harvard Program of Negotiation vimos una cita que es muy relevante porque nos dice la naturaleza recíproca de la confianza refuerza el valor de tomarse el tiempo de conocer a la otra parte y construir una relación antes de negociar. No suponga que puede crear una conexión simplemente intercambiando unos cuantos correos electrónicos amistosos antes de conocerse en persona. En lugar de ello, intente forjar una conexión personal reuniéndose para una o dos comidas informales. Quien dice comidas dice cenas. Y es una recomendación que te dan desde el Harvard Program of Negotiation, pero que yo sepa no había ninguna evidencia sobre esto, así que con una serie de colegas, pues con Anxo Sánchez, al que no sé si ya le ha invitado la profesora Hernández, pero seguro que lo hará, con Pablo Brañas, con Guille Hernández y con Ángela Sután, pues dijimos, vamos a verlo. Y lo que encontramos es que no. Pues pusimos a negociar a individuos después de una comidita simpática con vino, sin vino, simplemente una charla, así que el tratamiento básico es a negociar así, a palo seco. Otra es, bueno, charláis un rato aquí, esperáis mientras nosotros llegamos y negociáis. Siguiente es comidita simpática y agüita, y comidita simpática y vino, para ver si alguna de estas cosas, porque no sabemos, cuando te dicen a cenar hay muchas cosas, hay la conversación, hay la cena, hay el vinito, hay no sé qué, nada funciona. Hicimos una negociación fácil,
con 2 dimensiones nada más, salario y número de viajes, una negociación difícil con salario, bono, viajes, seguro, nada, no funcionó nada. Lo hicimos separado porque otra de las cosas que se sabe es que mujeres y hombres negocian de manera distinta, así que pusimos a negociar a hombres con hombres por un lado y a mujeres con mujeres por otro, porque además, típicamente, por desgracia, las tareas de negocio tienden a ser un poco desequilibradas, y muchas veces solo hombres. Entonces hicimos, pero da igual, las mujeres y los hombres, a ninguno de ellos les parece funcionar nada. Aquí lo que tenemos es la negociación sin nada, y estas son todas las otras negociaciones. En la muestra de mujeres, la difícil, no hay ninguna diferencia significativa. Aquí hay un par de estrellitas significativas, pero esto lo único que quiere decir es que respecto a no hacer nada, esto era negociar, a ver, que me acuerde, negociar con vino para las mujeres o con comida es peor que negociar simplemente charlando, pero en fin, tampoco le daría mayor importancia porque tenemos tantos tratamientos que puede ser un mero fallo estadístico, y para los hombres exactamente igual. Así que, bueno, yo creo que ya sí que me estoy excediendo del tiempo, así que para no decir más, la economía de comportamiento es cool, mola mucho, pero en realidad lo que de verdad es cool es el método científico y experimentar las cosas y hacerlas. Y si alguien tiene ganas de ver uno de los experimentos para mí más chulos que hay, es el test de la gominola, el marshmallow test. Busquen marshmallow test en YouTube y miren ese experimento. Es un experimento en el que es maravilloso, no puedo resistirme a decirlo, y tiene algo que ver con conducta. Es un experimento en el que a unos niños se les pone una gominola encima de la mesa y se les dice: te dejo la gominola aquí, voy a volver dentro de 10 minutos y cuando vuelva hasta la gominola te doy otra. Y es lo que hace. Entonces el experimentador se va y te graban con una cámara. Esta es la cámara del niño con la gominola delante. Pero si miran el vídeo ya verán qué interesante es. ¿Cuál es la belleza de este test? Que si uno coge a esos niños, y de hecho cuando acaban ya está, unos se han comido la gominola y otros no, pero cuando mira a esos niños 20 años más tarde, pues los niños que no se comieron la gominola son doctores, son médicos, son gente de buen vivir, y los que se comieron la gominola son criminales, traficantes de drogas. Estoy exagerando, pero hay una diferencia. Iba a decir miembros del gobierno en según qué países, pero es así. Y uno aprende, y además aprende, aparte de todo, que la ciencia sirve para mucho. Uno aprende que hay que tener mucha paciencia en la ciencia. Esta gente, los que hicieron el primer test en los años 70, esperaron 20 años a ver qué había pasado con estos chavales de 3 años, para saber qué es lo que estaba pasando. Así que mucha paciencia, mucha experimentación y nada, que lo disfruten. Pues creo que tenemos 5 minutos para preguntas. Como ha dicho el profesor Cabrales, por favor, experimente. Adelante. Podríamos haber hecho eso, pero primero no nos dejaban. O sea, si hubiéramos querido hacer más tratamientos, pero una razón que nos indica que probablemente esa no era: los chicos que compiten más son los que están arriba del todo. Cuando uno parte los datos entre deciles, la mayor parte del efecto negativo vino no de los que se pensaban que estaban en el 60 y realmente estaban en el 90, sino de los que se pensaban que estaban en el 40 y realmente estaban en el 60. Me puedo imaginar digamos, su forma de pensar, pues será el típico party boy o party girl que le dicen: oye, que tú te pensabas que ibas mal, pero realmente estás por encima del medio, y dice: party all night long. Y se siguieron haciendo el party. Entonces, a eso seguramente el que les dijeras que están en el 40 o en el 60, seguramente no vieron el impacto sobre su vida real futura, porque ni las becas ni muchas de las cosas importantes dependen de estar en el 40 o el 60, y sin embargo veían que su único incentivo, que es aprobar, dice: oye, si ya estoy en el 60%, ¿para qué voy a estudiar? Igual voy a aprobar igual. No, porque la asignación a tratamiento es aleatoria.
Tú no sabes en qué tratamiento vas a ir. A unos les envías a negociar sin más. Para todos los experimentos que están aquí son ensayos controlados aleatorizados, es decir, envías a tratamiento, a control a cada una de las ramas a individuos al azar, incluido el experimento de la Carlos III. Los grupos que estaban tratados de control eran elegidos al azar. Los médicos no, pero los médicos que más prescriben, el grupo de tratamiento y el de control, los dos, están formados por médicos que sobreprescriben. El grupo de profesores que es de Chicago Heights están también tratamiento y control, los dos en colegios malos, pero los dos. O sea, estás comparando like with like en todos los casos. Bueno, yo estoy intentando convencer a un grupo de hospitales privados en Madrid, y privados simplemente porque es donde me dejan acercarme un poco más, para intentar hacer intervenciones de conducta de algún tipo de estos, más bien de medición del rendimiento. En ese caso, un problema que tienen, que les importa mucho, es el tiempo que pasan la gente, los clientes, en la sala de espera, que para un seguro privado es una cuestión importante. Entonces, la preocupación que tienen es, los médicos tienen incentivos a llamar al mayor, justamente por este problema, al mayor número de gente posible y darles citas muy cortas, y así si alguien, y la mayor parte de la gente acabará esperando, en un día normal donde nadie falla, mucha gente acabará esperando muchas horas, sobre todo si vas al final, pero si tienes suerte de que algunos cancelan, pues se reducen. Entonces, como están cobrando por el número de pacientes, entonces estamos intentando hacer intervenciones para disminuir ese problema. A ver si nos sale. Hay que intentarlo, yo diría que hay que intentarlo. Yo creo que al menos en el servicio de salud de Madrid lo hacen, igual de Valencia también, te envían, cuando tienes una intervención, te envían una factura virtual. Y yo creo que lo hacen en parte por eso, para que la gente... Los cardíacos, a eso no se lo envían.